Buenas tardes, muchísimas gracias, Josep, y muchas gracias a los organizadores, a José Alfredo, a Ginés y a la Universidad Católica de Valencia. Lo de que mi ponencia sea extraordinaria es una cosa que se demostrara, que mejor dicho, que no se demostrara, pero bueno, se entiende extraordinaria en el sentido, entendiendo por ordinario algo muy ordinario. Pues bueno, yo lo tengo mucho más fácil porque claro, todo el planteamiento que Josep ha hecho también sobre la conexión, la empatía y la identificación, pues tiene que ver principalmente con los tres temas, con mis tres ideas fundamentales, que son precisamente la simpatía, la empatía y la identificación. Para simplificar, y por si no me da tiempo, pues porque bueno, el texto que escribí es bastante amplio, lo he subido a mi perfil de academia.edu, entonces pues si alguien tiene algún interés y se demuestra algo de extraordinario, pues puede acudir y tiene el texto completo. Bueno, yo sobre lo que voy a hablar precisamente es, evidentemente, en relación con el mito y su versión cinematográfica, de tres fenómenos fundamentales, que son la simpatía, la empatía y la identificación, que forman pues parte fundamental, sobre todo la identificación, de la teoría del cine. Josep, por ejemplo, ha hecho referencia pues, a Tarkovsky, a Christian Metz, etcétera, pero que yo abordo desde un punto de vista diferente. Para mí hay una versión fundamental de la simpatía, de la empatía y de la identificación que podemos entender como formas relacionales de la subjetividad, es decir, como el nivel formal, esquemático, abstracto y, si se quiere, estructural del intercambio afectivo cognitivo. Es decir, es el nivel formal de lo que llamamos propiamente intersubjetividad, entendiendo por la intersubjetividad todo ese ámbito en el que intercambiamos lo cognitivo-afectivo, que muchas veces no es fácil de separar. Y, evidentemente, existen versiones sustanciadas, es decir, o si se quiere, encarnadas, o si se quiere, sustanciosas, fundamentalmente de la empatía y de la simpatía, en tanto que hay una simpatía, que es de la que voy a hablar, que forma parte de un nivel formal, estructural, casi lógico y profundo, pero también está la simpatía que manifestamos en nuestro hablar común, cuando decimos simpatizo con alguien o alguien me resulta simpático. Y en el caso de la empatía sucede igual. La empatía de la que voy a hablar yo tiene que ver con la empatía formal, con el nivel lógico y el nivel estructural de esa parte del intercambio subjetivo. Y luego hay otra empatía, que es a la que hemos hecho referencia durante todo el día de hoy, que tiene su versión casi, diríamos, de una facultad e incluso de una virtud. Pero esas son sus versiones sustanciadas. La que yo sigo es la de Edith Stein, que es una versión formal, y si se quiere, formalista. Pues bueno, yo a lo que me he dedicado durante años es a hacer, en cierto modo, como precisamente la parte perdida, la primera parte de la tesis de Edith Stein, en la que ella hace una historia del concepto de empatía. Pues lo que yo he hecho durante mucho tiempo, demasiado a lo mejor, es hacer una historia de la idea, o mejor dicho, de la noción de simpatía, que funciona como noción durante mucho tiempo, hasta que en la modernidad se convierte en idea, y lo mismo con la empatía y lo mismo con la identificación. Son nociones que han existido durante mucho tiempo antes de convertirse en palabras y antes de convertirse en conceptos. Entonces, ahí hago como una especie de pequeño apunte pues, de algunos de los hitos fundamentales de esa historia de la noción de simpatía. En principio, el primero que sintetiza esa doble versión formal y sustanciada de la simpatía es precisamente Hume, no podía ser otro.
Hume entiende, recogiendo todas esas ideas de la sympathy y del fellow feeling de sus compañeros británicos, una versión genérica, básica y formal de la simpatía como una especie de tendencia, o mejor dicho, de condición de posibilidad genérica que tiene que ver en cierto modo con lo que José Alfredo comentabas por la mañana de la familia humana, es esa tendencia a la comunicabilidad de los deseos, de los sentimientos, de las emociones, de las percepciones, de las apercepciones, etc. Y luego hay una versión más concreta de la simpatía, que es ya la simpatía concreta, la simpatía rellenada de contenido, en cierto modo. Hume habla de que hay 3 factores que son fundamentales para la simpatía, pero que simplemente la favorecen, no son su condición de posibilidad. Perdonad, voy a beber si no os importa. Que son, esos 3 elementos son la semejanza, la proximidad y la contigüidad, que también tienen su versión más genérica, más básica, es decir, entendiendo que entre los humanos hay una semejanza básica, hay una proximidad básica y hay una contigüidad básica, y luego están las semejanzas, las proximidades y las contigüidades concretas. Eso hace que haya 2 tipos de simpatía, que en el caso del cine son fundamentales. En cine se habla precisamente cuando Josep hablaba de las identificaciones primarias y las identificaciones secundarias que Christian Metz toma del psicoanálisis. Las identificaciones primarias tienen que ver con la identificación con el relato, con la participación genérica, como él decía, como dice Christian Metz, la identificación del espectador con la pantalla. Pero eso realmente tiene que ver con esa versión básica y formal y estructural y lógica de la simpatía. Es decir, lo que las películas buscan al principio es la incorporación de nuestra simpatía, de nuestra subjetividad en ese sentido humano, en ese sentido básico y general. Luego tiene que jugar con las simpatías particulares hacia un gángster, hacia una prostituta o hacia el personaje que sea, y ahí entran en juego ese tipo de proximidades, contigüidades y semejanzas que son más peliagudas porque son concretas y dependen ya del bagaje y de los códigos cognitivos, éticos, etcétera, de cada espectador. Por eso es fundamental esa primera simpatía, porque esa primera simpatía garantiza que aunque tú no simpatices, luego en determinado tipo de cosas concretas sí has simpatizado, sí has entrado en un nivel más general. El caso de la empatía es más complejo y, tomando parte del pensamiento de Edith Stein, aunque ella lo formula en términos estrictamente fenomenológicos y para favorecer los problemas del solipsismo que planteaba su maestro Husserl, pero ella evidentemente aporta mucho más y va mucho más lejos de esa función. Lo característico de la empatía es nuestra capacidad para ocupar imaginaria, evidentemente, e intencionalmente la conciencia de otro. Es decir, es nuestra capacidad para entrar en la mente o en la vida mental o en la vida de la conciencia de otro. Evidentemente no entramos de manera efectiva, pero entramos imaginariamente. Pero claro, lo imaginario existe, lo simbólico existe, es una experiencia y como experiencia existe, no la podemos despejar con un sentido cientificista, como comentaba Jacinto, a quien agradezco también que sea mi llamada en este pequeño camino del héroe y que me sacara de mi zona de desconfort para estar aquí hoy. Y el caso de la identificación es más problemático y tiene una historia muy amplia que tiene que ver con la historia de lo sagrado, con la historia del drama y con la historia de la crisis de la idea de identidad en el nacimiento de la modernidad. Curiosamente, el primer filósofo que dentro de la historia de la filosofía usa la palabra identificación, por lo menos que yo haya certificado, es Rousseau. Es decir, en el momento
del nacimiento y de la configuración de la idea moderna de identidad, Rousseau es un poco el aguafiestas que viene a evidentemente ir contra esa confianza ilustrada entre otras cosas, en esa identidad como principio. La identificación tiene también un valor imaginario y un valor simbólico, y es fundamentalmente un fenómeno inconsciente que se produce muy momentáneamente, se produce durante muy pocos instantes, salvo que hablemos de ese tipo de identificación originaria de los chamanes, de ese ámbito proto-religioso, etc., ¿no? Es decir, la identificación es la colocación, la ocupación inconsciente del lugar del otro, no del lugar mental, no del interior de la persona del otro, no del interior de la vida mental del otro, sino del exterior, de su situación física, de su colocación dentro de un contexto, de una situación, de una estructura, de un engranaje. Precisamente el filósofo que lo define de una manera más clara no podía ser otro que un estructuralista, Roland Barthes. Dice, la identificación no simula un sentido psicológico, es una pura operación estructural. Soy aquel que tiene el mismo lugar que yo. El sujeto se identifica dolorosamente con cualquier persona o con cualquier personaje que ocupe en la estructura amorosa la misma posición que él. En el caso este, la identificación, precisamente porque ha sido uno de los conceptos fundamentales, no solo del psicoanálisis y de la filosofía popular del siglo XX, sino también de la teoría del cine, ha sido uno de los conceptos que ha soportado más crítica, por ejemplo, por parte de Noel Carroll. La crítica que hace Noel Carroll es, pues, se basa simplemente en que la identificación es lógica y experiencialmente imposible, porque si nos identificamos somos los otros y no podemos tener otro tipo de contenidos y de experiencias cognitivas y afectivas que tenemos. Pero claro, él presupone que la identificación es una cuestión constante y la identificación no es un fenómeno narrativo, es un fenómeno dramático, que sucede simplemente en esas puntas dramáticas que se producen dentro de lo épico o dentro de lo narrativo. Es decir, la identificación estética solo se sostiene, o mejor dicho, la identificación en el ámbito estético solo se sostiene durante muy poco tiempo. No es... Iba a poner el cronómetro y se me ha ido, ya me he descontrolado. Pero bueno, lo pongo desde ahora. La identificación es algo que sucede, pero sucede instantáneamente. Yo tengo la teoría de que cuando Aristóteles en la poética habla de la compasión y el miedo, es su forma de hablar en un paradigma muy anterior al paradigma de la identidad, de empatía y de identificación. En tanto que la empatía es la condición necesaria de la compasión, es el primer momento de la compasión. Sin empatía, sin entrar en la comprensión interna y en la simulación desde el interior de la experiencia mental del otro, sería imposible esa compasión tal y como la hemos entendido en Occidente. Y cuando Aristóteles habla del miedo, está hablando de la identificación. ¿Por qué? Porque cuando sentimos miedo, cuando el personaje se encuentra ante un monstruo, no sentimos miedo por el personaje, sentimos miedo nosotros. Somos nosotros quienes en ese momento sentimos por el monstruo. Es el monstruo el que nos está dando miedo, no la situación. Todo, evidentemente, depende de la narración y de la construcción y de la planificación de la película y de la escena en cuestión. Pues bueno, pasando sobre esto, a lo que yo voy, y a partir de aquí leo, sí, para que sea más rápido, es a un análisis precisamente de lo contrario de lo que se ha hablado hoy, que ha sido más de las fortalezas de los héroes. Yo voy a hablar fundamentalmente de las debilidades, de algunas formas de la debilidad
de los personajes cinematográficos. Entonces, mencionaré y analizaré pues, aquellas que me dé tiempo y las que no, pues ya saben que están ahí en el texto extraordinario en academia.es. Pues bueno, esas formas de debilidad, esas formas en las que el cine, que es un modo, como decían Adorno y Horkheimer, del esquematismo, solo que ellos lo decían peyorativamente, es decir, el cine crea esquemas, porque el cine es el arte mental por antonomasia, como decía Bela Balázs, y es un cine cuya función o cuya operación básica es la de crear esquemas y funcionar generando esquemas. Luego están esos otros esquemas que son los arquetipos, pero los arquetipos son esquemas míticos que sirven para la narración. En lo que me voy a centrar yo es en cómo esos esquemas de la debilidad de los personajes son fundamentalmente esquemas de recepción, es decir, esquemas del receptor. El cine no solamente crea esquemas de personajes o esquemas de narración, crea fundamentalmente esquemas de recepción. Esquemas mentales que se sirven fundamentalmente de la simpatía, de la empatía y de la identificación. Entonces, el primer caso que analizo es el de la amartía, que es la forma trágica fundamental de esa debilidad, ¿no? El error fatal que ha cometido el héroe sin maldad, más bien por desconocimiento. Generalmente, este yerro ha sido cometido antes de la fábula, es extradiegético en ese sentido, y se revela dentro de la diégesis en el momento de la anagnórisis o agnición, el reconocimiento. En Desafío Total, el protagonista, Douglas Quaid, se enfrenta a dos agniciones. En la primera, un vídeo grabado por él mismo le revela que es otra persona, Hauser, un antiguo colaborador del villano que ha decidido traicionar a este, pero solo más tarde aparece la auténtica anagnórisis, unida a la amartía, cuando Quaid descubre que Hauser le había tendido una trampa y que seguía trabajando en el fondo para el villano. En este caso, a diferencia de lo que acontece en la tragedia edípica, el error no procede de un desconocimiento en el pasado por parte de la misma persona, sino de una personalidad desdoblada y afectada por lo que Valló y Pérez, en su obra fundamental, llaman la culpa del amnésico. El cine ha modificado frecuentemente el esquema de Edipo, que cometió su falta sin un conocimiento completo de lo que hacía, recurriendo al olvido o a la falta de visión de la realidad por parte del personaje. Quaid ha olvidado que es Hauser y es manipulado por él mismo como Hauser. En Desafío Total, la presentación del personaje activa rápidamente la forma de la simpatía. Su universo afectivo y de valores está diseñado para representar a una persona corriente, con una vida rutinaria fácilmente reconocible. Por otra parte, su constante huida hacia adelante, su afán por evitar el peligro cuando éste empieza a aparecer, pone en funcionamiento la identificación. El espectador asimila virtualmente las afecciones y acciones del personaje favorecidas por los recursos del género de acción. ¿Cuánto queda? Ya, ¿no? Ya voy terminando. Vale, bueno, pues termino con la amartía o simplemente os presento aquí pues algunas de las fórmulas. Estos son casos bastante conocidos de lo que podemos entender como amartía. Otro caso es el de la traba inicial del personaje, esa especie de tara del principio del personaje, que tiene también su función para generar cierto tipo de simpatía y de identificación, que es algo pues prototípico de las películas de guardaespaldas, de policías y de detectives. Los secundarios fáusticos, que es ese tipo de personajes secundarios que en cierto modo están conduciendo al personaje en su descenso al infierno, pero que aún así, por una serie de razones, nos resultan simpáticos, incluso al final, sobre todo si se redimen, como en el caso de Gene Hackman en La tapadera, aunque no en el caso de John Goodman en Barton Fink, ¿no? Otro caso es el de los perdedores, en términos generales,
los inaccesibles, ese tipo de personajes con los que el espectador corta la vía intersubjetiva de comunicación entre el espectador y el personaje, y los atribulados, que es algo muy sintomático y muy criticable al cine de Hollywood, el como una manera de dar una vida última a personajes desgastados por las sagas como James Bond, es pues precisamente o como Lucas Skywalker o como la teniente Ripley, es hacerlos progresivamente más atribulados, más atormentados, pero esa especie de pseudotormento interior no es más que un recurso para dar como una especie de profundidad final, ¿no? a un tipo de personajes que han sido desgastados fundamentalmente por la simpatía y por la identificación. y el caso de los atribulados, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo sí que me leeré tu extraordinaria ponencia. Bueno, vale, pues ahora hay 5 minutos para preguntas. Así que, bueno, quien quiera, pues que alce la mano. De acuerdo, pues primero se realizarán todas las preguntas y luego pasarán a contestarse. Sí. A mí me gustaría preguntar, no sé quién lo ha tratado ya, no recuerdo, sobre el tema de los mitos. Se ha hablado, se ha comentado que se había producido, no sé quién de los dos ha tratado el tema, que se había, ¿se oye? Que se había producido una rehabilitación de los mitos, ¿no? Que los mitos habían vuelto a surgir, su utilización con fuerza en el presente siglo, ¿no? Pero no se ha dicho por qué. Entonces me gustaría saber a qué se debe eso, porque da la impresión de que se hace referencia a que ha aumentado en el siglo presente, que ha aumentado la espiritualidad, pero eso parece que no es cierto, que la espiritualidad, todo lo contrario, ha bajado. Entonces, ¿a qué se debe ese recurrir a los mitos? ¿A una falta de creatividad? ¿Se recurre a los mitos por una falta de creatividad? ¿Se recurre a los mitos... ¿Por qué razón se recurre a los mitos ahora? ¿Se cree que se recurre a los mitos? Esa es mi duda. Yo he hablado de eso. Yo he dicho que se recurre a los mitos porque los mitos es la forma en que una sociedad en la que la interpretación pública de la realidad veta la referencia a lo trascendente, el mito es una posibilidad de referirte a lo trascendente en una sociedad así, y por eso el mito sube. Yo no he dicho, y además no creo que la espiritualidad haya bajado en ningún momento, en ningún ámbito de la historia. Lo que ha bajado es el papel de las instituciones religiosas en la función pública y tal, pero eso no tiene nada que ver con la referencia individual a la trascendencia. O sea, la referencia de los individuos a lo trascendente, que es la referencia, vamos a dejarlo así, probablemente permanece constante a lo largo de la historia, y yo creo que más que permanecer constante va aumentando. Pero, digamos, ese es otro tema en el que no entro. ¿Por qué se recurre tanto a los mitos? Porque es la forma en que después de un siglo que ha sido el 20 de represión de la referencia a lo trascendente, de pronto el mito es una palabra que te permite esa referencia ahora, y los individuos lo utilizan. Y todavía añadiría más, para conectar con lo que se ha estado hablando de arquetipos y por qué el mito, por así decirlo, abre cauce a los arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos? Los arquetipos son, cuando he mostrado antes la danza de los pigmeos Aka en África Central, entonces ahí está contado cuál es el papel de las mujeres, cuál es el papel de los hombres, y si tú analizas cuál es el papel de las mujeres, pues es traer al mundo a los hombres, cuidarlos, y entonces en todas las mujeres existe el papel del héroe, que es primero quedarse embarazada, segundo
gestar, tercero, dar a luz, cuarto, criar, quinto, sacar adelante. Entonces, toda mujer se encuentra y además está programada psicológicamente, tiene una interna inclinación a hacer eso. Eso es el arquetipo. El arquetipo en el hombre es la tarea de que tiene que hacerse mayor, aprender a cazar, conseguir traer un oso, alimentar a la familia, hacer frente a todo, digamos, y él tiene inclinación a ser varón, a ser cazador, a traer a alimentar. Los arquetipos son lo que corresponde en el hombre a lo que serían los instintos animales, a ser padre, a ser madre, a ser líder, y además a hacerlo de un modo concreto porque ya alguien antes lo ha hecho y tú ya sabes. Por eso hay psicólogos que le llaman el inconsciente colectivo, el conjunto de figuras del padre o de figuras de la madre o de figuras del cazador o de figuras que cada uno siente dentro de sí que lo puede hacer, pero que ya antes ha habido gente que lo ha hecho y uno se va identificando con eso, ¿no? Y todas esas figuras te llevan a una tarea cuyo origen y fundamento es quien te ha dado a ti el ser y la vida, que es lo trascendente. Durante un siglo se le puede llamar Dios o Jesucristo y durante un siglo o varios siglos, o se le puede llamar la Trinidad, y durante otro siglo no se le puede llamar de ninguna de esas maneras, porque queda mal, porque la interpretación pública de la realidad es cientificista y eso no es aceptable, y entonces se le llama lo trascendente o por eso. Me gustaría hacer otra pregunta también, y es que es... Sí. Quería preguntar, dejando a un lado la religión, ¿no? Porque la religión se basa en la fe, ¿no parece un poco de exageración pensar que todo lo que ocurre en el cine tiene su origen en los mitos? Teniendo en cuenta además que hace siglos que no han surgido, no surgen hoy en día mitos nuevos. El mito los mitos que existen, digamos que dejamos que sobrevivan los mitos. ¿Se me oye? Creo, se te oye poco, yo creo que no está entrando por megafonía. Sí, me refería a que hace siglos que no han surgido, dejando a un lado lo que es la religión, que se basa simplemente en la fe, hace siglos que no surgen mitos nuevos, ¿no? Y aquí en las conferencias se está dando por hecho que todo lo que hoy en día hay en el cine, o casi todo, que tiene su origen en los mitos. Y yo pregunto si no será una exageración. Otra pregunta que me gustaría preguntar como expertos es, ¿cuál es el mito más moderno? ¿Cuál se considera el mito más moderno que hay en la historia? Nada. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Puedo contestar. Vamos a ver. ¿Por qué se dice que en el cine y todo lo que hay en el cine son mitos? Vamos a ver, porque el cine o la literatura o las canciones son relatos de la vida humana. Y la vida humana tiene, y cualquier vida tiene la estructura de nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es una tarea, y esa tarea, cuando se realiza no biológicamente como los animales, sino simbólicamente como en los seres humanos, tiene unas versiones o mímicas o de danza o verbales. Y el relato de la existencia humana en sus fases y en sus momentos, pues a eso se le ha dado antes el nombre de mito, o se le puede dar el nombre de relato, o se le puede dar el nombre de episodios de la vida humana, da igual cómo se le llame. Todos los mitos tienen su origen en la religión porque se supone que la vida tiene su origen en algo misterioso y que la vida humana ni animal no es algo que sea disponible por parte de nosotros, sino que está más allá del poder de los seres humanos. Y entonces, por eso, en todas las épocas se supone que eso depende de un poder sagrado, que y sagrado quiere decir religioso, de manera que la vida humana y las fases de la vida humana y los poderes que tiene la vida humana es posible por un poder que viene de más allá de lo del ámbito que es lo disponible en la vida humana. Y bueno, se usa el mito porque durante mucho tiempo
no se ha podido usar la palabra mito para referirse a otro durante mucho tiempo, durante el siglo XX, pero bueno, para nuestra memoria el siglo XX es mucho tiempo, ¿no? Y no se podía a referirse uno a lo trascendente y a la trascendencia. Y ahora sí, y hay como una cierta necesidad de referirse a lo trascendente y, por así decirlo, a partir de que las instituciones religiosas entran en declive profundo, que es lo que efectivamente usted ha dicho, como que pues, desaparece la religión y tal, lo que efectivamente entran en declive son las instituciones religiosas, pero como no entran en declive las inclinaciones a lo trascendente de la persona singular, pues esas inclinaciones personales que han estado reprimidas y que no se podían usar, afloran y se usan utilizando la palabra mito. Pero ya digo, y he dicho al principio, que la palabra mito en el siglo XX tiene muchos significados positivos, negativos, mito, mitificación, decir algo falso. La primera teoría del mito que se hace, que la hace Miller a principios del siglo, yo todavía en el siglo XIX, él me dice, el mito es una enfermedad del lenguaje. ¿Por qué? Porque Miller está trabajando con esquemas muy cientificistas y cientificistas, y entonces dice, esto no se puede entender. Y todavía los antropólogos que se dedican a estudiar la cantidad de cosas, o sea, un antropólogo, como Luis sabe, se dedica a estudiar todo lo que es incomprensible, absurdo, ridículo, asqueroso, repugnante, que existe en todas las sociedades, y además a encontrarle un sentido y a darle una explicación. Esa es la tarea y el trabajo de un antropólogo. Y bueno, pues entonces durante el siglo XX, digamos que todo eso entraba dentro del capítulo supersticiones, cosas de gente inculta, cosas que tal, y de pronto cuando los antropólogos llevan un siglo haciendo su trabajo y dicen, bueno, pero pues esto tiene las piedras que se reproducen, los espíritus que están, bueno, vamos a ver, esto se puede entender, esto se puede... Y entonces hay como apelaciones a la trascendencia desde sujetos singulares, no desde instituciones, pero digamos una cosa es la religión como un valor sacado o propuesto por instituciones y otra cosa a lo cual es una de las cosas a las que se le llama religión y adherirse a eso es una de las cosas a las que se llama fe también, que tampoco... y la fe entonces tiene un sentido en relación con las instituciones y con tal. Y otra cosa es lo que es la inclinación de la persona a referirse a algo que hace posible pues, que una mujer tenga un hijo, o que un hombre tenga un hijo, o que no se muera, o la vida, o tal, ¿no? Y que uno eso lo puede vivir al margen de instituciones religiosas, sobre todo porque durante un siglo esas instituciones religiosas ya no tenían una voz que fuera oída y que tuviera sentido, ¿no? No sé si esto contesta. Es que... Sí. Se puede hablar después en los descansos y mañana. Sí. Sí. Bueno, pues yo no voy a hacer ninguna pregunta, sino una brevísima reflexión. A partir de vuestras 4 intervenciones, bueno, yo me llamo José San Martín. Soy yo realmente con una nueva voz. Pues decía que me gustaría hacer una brevísima reflexión, porque creo que no va a haber ocasión en otro momento posterior. Ya que se ha hablado de mito, ha aparecido la palabra Neville y se ha hablado de empatía en distintos significados. Mirad, yo creo que si algo muestra la grandeza del ser humano es el cine. Y filosofía y cine no es nada secundario. Me voy a explicar. El cine es el medio a través del cual, sin necesidad de palabras, sin necesidad de conciencia, de forma
absolutamente inconsciente, nos impacta de manera, a través de imágenes, de manera que podemos simular mentalmente las emociones de aquello que está ocurriendo en la pantalla. Y que luego, reflexionando sobre ello, podemos pensar que era absolutamente falso, porque un pez no habla. Pero no nos importa. Nosotros, a diferencia del resto de los animales, por eso decía que el cine muestra la grandeza del ser humano, somos capaces de empatizar en el sentido psicológico de la expresión, somos capaces de empatizar con otro que no necesariamente ha de ser ni siquiera congénere nuestro, con otro que puede ser una creación absolutamente fantasiosa. Podemos llorar con simplemente una mujer que está llorando en pantalla y que sabemos que está subida a un avión de cartón piedra, como ocurre en Casablanca. Y podemos incluso ponernos en el papel de lo menos realista que cabe, que es cualquiera de los personajes de las novelas y de las películas de Edgar Neville. Eso no lo hace ningún otro ser vivo. Esa es una característica típicamente definitoria de la persona, porque es la comunión espiritual incluso con aquello que sabemos, repito, que no tiene ninguna realidad. Quería sacar esta conclusión de lo que habéis dicho, porque yo creo que esta mañana haber oído algo así como que, bueno, filosofía y cine como algo secundario. Pues no, señores. El cine es filosofía, desde el principio hasta el final. El cine es la mostración de la grandeza que tiene el ser humano como persona. Porque, repito, somos capaces de empatizar con todo, incluso con aquello que no está animado en el sentido estricto del término. Y nada más que felicitaros a todos vosotros y, bueno, reivindicar el cine como filosofía, que creo que es lo que hace falta. No simplemente una filosofía añadida más. El cine es filosofía. Y creadores como Capra hacen filosofía. Creadores como Ford hacen filosofía. Y creadores como Ridley Scott reivindican el mito a fines del siglo XX y en el siglo XXI como el mecanismo a través del cual se puede hacer que un público acabe empatizando con una realidad transcurrida en el pasado o que nunca transcurrirá, como Blade Runner. Si se quería un mito, ahí hay uno. Bueno, y yo me callo ya porque no tengo voz y ha habido demasiadas conferencias hoy. Muchas gracias. Pues creo que ya no da tiempo a más preguntas.